Buenos días, alumnos. Hoy día vamos a ver otro contenido de la unidad didáctica Electricidad y Electrónica Básica. Se trata de los instrumentos de mediciones básicas, como son el amperímetro, voltímetro, ohmmetro, multímetro o tester o polímetro. El amperímetro. Un amperímetro en términos generales es un simple galvanómetro, o sea, un instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente con una resistencia en paralelo llamada resistencia Chung. El amperímetro se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. Existen amperímetros analógicos, digitales y pinza amperimétrica. Utilización del amperímetro. Para efectuar la medida es necesario que la intensidad de la corriente circule por el amperímetro, por lo que debe colocarse en serie para que sea atravesado por dicha corriente. El voltímetro. Un voltímetro es un instrumento de medición que se utiliza para medir la diferencia de potencial eléctrico, también conocido como voltaje, entre dos puntos en una corriente eléctrica. Sus partes son terminal de entrada positivo, normalmente color rojo, terminal de entrada negativo, generalmente color negro. Para la lectura de la medición, si es analógico tendrás que leer los resultados de una escala. Si es digital, los resultados se mostrarán como una lectura en una pantalla LCD o LED. Utilización del voltímetro. Para efectuar la medida es necesario que el voltaje de la corriente circule por el voltímetro, por lo que éste debe colocarse en paralelo para que sea atravesado por dicha corriente. Dos cables se utilizan. Un cable de color rojo está conectado desde el terminal positivo del voltímetro al extremo positivo del circuito donde vamos a medir. El otro cable de color negro se conecta desde el terminal negativo en el voltímetro hasta el punto negativo del circuito. Poner el selector del instrumento en el rango de voltaje correcto. El voltaje del voltímetro tiene que ser superior al aparato, pero lo más cercano posible. El ohmmetro. El ohmmetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. Partes terminales de entrada positivo, normalmente color rojo. Terminal de entrada negativo, generalmente color negro. Para la lectura de la medición, si es analógico, tendrás que leer los resultados de una escala. Si es digital, los resultados se mostrarán como una lectura en una pantalla LCD o LED. Utilización del ohmmetro. Para efectuar la medida de la resistencia se mide con un ohmmetro y se conecta entre los dos extremos de la resistencia a medir, estando esta desconectada del circuito eléctrico. Para usar el ohmmetro, se necesitan los siguientes pasos, ¿no? Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso, sexto, séptimo, octavo paso. Ya dentro de estos pasos, es necesario pues que todo el circuito que se va a medir debe estar desconectado de algún fluido eléctrico, si no vaya a malograr el instrumento. Y saber adecuadamente colocar los terminales de prueba de este dispositivo o este instrumento para que la lectura sea la correcta. Si no, se da unas lecturas alteradas, ¿no? El multímetro. Un multímetro analógico es el instrumento que utiliza en su funcionamiento los parámetros del amperímetro, el voltímetro y el ohmímetro. Las funciones son seleccionadas por medio de un selector, por consiguiente, todas las medidas de uso y precaución son iguales y es multifuncional dependiendo del tipo de corriente continua o corriente alterna. Un multímetro digital es el instrumento que puede medir el amperaje, el voltaje y el ohmiaje, obteniendo resultados numéricos digitales. Trabaja también con los tipos de corriente. La utilización del multímetro. Dentro de la utilización del multímetro también, como sirve para medir voltaje, esta puede ser alterna, etcétera, etcétera. Entonces es necesario tener ciertas consideraciones. Gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Esta información está disponible en la plataforma.